El barco y el faro. Laura Marcela Torres, Maximiliano Jaramillo. Laura Marcela Torres es escritora y docente de inglés. Siempre disfrutó de la lectura y comenzó a escribir desde su adolescencia. Poemas y cuentos eran sus favoritos. Ha publicado numerosas obras de poesía y narrativa infantil en editoriales de Argentina y de España. Vive en Neuquén. Maximiliano César Jaramillo nació en la ciudad de Neuquén. Se inició en la ilustración como una necesidad de expresar visualmente sus propios cuentos y cómics, inspirado en el terror clásico y el cómic occidental. Ha ilustrado muchísimas obras para las infancias y estudia letras en la Universidad Nacional del Comahue. En el año 1989 comencé el 5º grado y muchas cosas importantes pasaron en mi vida. Entre ellas, una que la cambió para siempre. Conocí a mi mejor amigo. El primer día de clases. Alex. El primer día de clases de 5º grado fue un día especial para mí, porque ese día conocí a alguien muy importante en mi vida. Se trata de mi amigo Pino. No es que fuera alto como un árbol, es más, me decían Pino justamente por eso. Porque era tan, pero tan petizo que así le pusieron los compañeros de la otra escuela para reírse de él. Nosotros lo conocimos como Pino el Nuevo. Y llegó a mi escuela en 5º grado para quedarse un tiempo. Ese día que llegó, ni hablamos. Yo tenía muchos amigos y Pino era tímido. La maestra lo presentó ante la clase de esta manera. Chicos, él es Augusto Ismael Robles de Valvaneda y será su nuevo compañero de clase. Sean buenos con él. Creo que nunca más volví a escuchar ese nombre. Pino no tenía cara de Augusto Ismael para mí. En el patio estábamos jugando a ladrones y policías. De pronto vimos que Augusto se acercó a nosotros y nos habló. Me dicen Pino, porque aunque ahora esté petizo voy a crecer y seré alto como un pino. Con esa frase tan absurda nos hizo reír a todos. Y desde ese día, Pino jugaba con nosotros en todos los recreos. También se sentaba a mi lado en clase. La gran sorpresa me la llevé cuando, esa misma tarde, volví a mi casa después de la escuela. En la casa de enfrente escuché gritos y risas. No quería ser entrometido, pero me moría de curiosidad por ir a ver qué pasaba. No lo hice. Cuando entré en mi casa por la puerta de la cocina que daba al patio de atrás, escuché voces que venían desde la sala. Una de las voces, inconfundiblemente, era la de mi mamá. Tenía un sonido muy particular, estridente y un tono alto. Parecía que gritaba, pero no, así hablaba ella. Cuando gritaba en serio, te dabas cuenta al instante. La otra voz era una vocecita suave, temblorosa, asustadiza, diría yo. Miré por la ventana de la sala y vi que mi mamá estaba sentada de espaldas a mí y una señora que no conocía estaba frente a ella conversando. Supuse que sería la nueva vecina de enfrente. De pronto, escuché otra voz, una que me era familiar. Esta fue la gran sorpresa. Me dicen Pino, aunque ahora esté petizo voy a crecer y seré alto como un pino. ¡Qué bueno, Pino!, dijo mi madre. Me gusta que tengas una actitud positiva. Y entonces me llamó. Alex, vení a conocer a nuestro nuevo vecino. Estoy segura que serán grandes amigos. Primer día de clases. Pino. Cuando estaba por empezar el 5º grado, tuve que ir a una escuela nueva. Por esos días nos mudábamos de casa muchas veces. Era difícil hacer amigos, siempre en un lugar nuevo, una escuela nueva. Las mudanzas se debían a que mi papá cambiaba de trabajo constantemente y a veces no podíamos pagar el alquiler. Entonces teníamos que mudarnos a una casa más barata. Pero no todo es para lamentarse, dado que fue así que conocí a Alex, el mejor amigo que pude haber soñado tener. Llegué el primer día y, como siempre, la maestra me presentó ante todos los compañeros por mi nombre. Chicos, este es Augusto Ismael Robles de Valvaneda y será su nuevo compañero de clase. Sean buenos con él. A mí no me gustaba mi nombre. El único que me llamaba así era mi papá. Y casi siempre era para gritarme por algo, o para decirme que no servía para nada, o para reírse de mí. Me gustaba que me llamen Pino.
aunque era un apodo que me habían puesto en la otra escuela para burlarse de mí, por mi escasa altura y mi pequeña contextura física. Yo había sabido encontrar una explicación más convincente. Me dicen Pino, porque aunque ahora esté petizo voy a crecer y seré alto como un pino. Era lo que siempre decía cuando conocí a alguien por primera vez, y así fue que me presenté ante un grupo de chicos. Entre ellos estaba Alex. Pero no hablamos. Alex tenía muchos amigos y yo era muy tímido. Estaban jugando en el patio a ladrones y policías, y en un momento que se reunieron todos aproveché para acercarme. Es ahora o nunca, pensé, y aunque tenía mucha vergüenza y mucho miedo, lo hice. Me dicen Pino, porque aunque ahora esté petizo voy a crecer y seré alto como un pino. Los hice reír a todos, y desde ese día pude jugar con ellos en todos los recreos. También me sentaba con Alex en clase. Cuando volví a mi casa esa tarde, me puse muy contento al descubrir que Alex, el de la escuela, vivía justo enfrente de donde nos habíamos mudado. Mi papá me mandó a buscar a mi mamá, que había ido a conocer a la nueva vecina. A él no le gustaba que mi mamá tuviera amigas. Fui a la casa y golpeé la puerta. Me dicen Pino, porque aunque ahora esté petizo, voy a crecer y seré alto como un pino. Ella me felicitó por mi actitud y llamó a su hijo. Alex, vení a conocer a nuestro nuevo vecino. Estoy seguro de que serán grandes amigos. El desayuno. Alex. Ya habían pasado 2 semanas desde que Pino y yo íbamos juntos a la escuela. Como vivía enfrente, recorríamos el mismo camino todas las mañanas de ida y de vuelta, juntos. Ya se había convertido en parte de mi ritual. Mi mamá me despertaba bien temprano. Me gustaba mucho que viniera hasta mi cuarto y me dijera, casi susurrando, Osito, ya está listo tu desayuno. Yo le decía siempre que no me gustaba que me llame Osito, pero era mentira. Me levantaba y buscaba mi ropa para vestirme. Me gustaba pretender que yo la elegía y que usaba lo que me daba la gana, pero lo cierto es que era que mi mamá la buscaba la noche anterior y me la dejaba preparada en la silla que estaba junto al escritorio. Medias blancas, pantalón azul, remera amarilla, suéter beige y por supuesto zapatos marrones. Yo salía muy arreglada hacia el baño para peinarme y lavarme los dientes. Cuando bajaba la escalera para llegar a la cocina ya podíamos percibir el olorcito del café que mi mamá le había preparado a mi padre antes del trabajo. Él se iba siempre muy temprano. Cuando yo me levantaba ya no estaba. Pero el rastro de su presencia permanecía en esa cocina calentada con el fuego de las hornallas. El aroma de su café y su perfume son los recuerdos que guardo como un tesoro. Aunque no lo hubiera visto la noche anterior, ni en la mañana antes de irse, yo sabía que siempre podía contar con él. La mesa servida era siempre un mimo para mis sentidos. Café con leche y tostadas con manteca era mi desayuno preferido. No sé cómo sería el ritual del desayuno en la casa de enfrente. Pino nunca hablaba de eso. A decir verdad, creo que ni siquiera desayunaba porque siempre estaba con hambre. Yo lo llamaba para ver si estaba listo y cuando me saludaba desde la ventana de su cuarto, sabía que tenía que abrigarme para pasar a buscarlo. Siempre usaba campera, gorro, bufanda y guantes. No me gustaba el frío. Pero Pino sí que se divertía. Le encantaba chapalear en los charcos. Y si había hielo, mejor. Tomaba piedritas de la vereda y las iba arrojando en los charcos congelados. Le encantaba ver cómo el hielo se rompía en fragmentos que, según decía él, eran como diamantes. ¡Qué imaginación tenía! Yo solo veía hielo roto mezclado con barro y de solo mirarlo ya me daba frío. En la escuela todos sabían que éramos mejores amigos, Pino y yo. A mí no me costaba nada la escuela, pero Pino, para él era distinto. A él las tareas siempre le costaban más. Pino realmente se esforzaba mucho y simplemente no era suficiente, parece que no aprendía. Yo lo ayudaba, le explicaba las cosas 10 veces si era necesario, hasta que lograba comprender. Él se ponía muy feliz cuando podía cumplir con alguna tarea y la maestra le decía que estaba bien. El desayuno, Pino.
Habían pasado 2 semanas desde que nos conocimos y con mi amigo Alex ya teníamos rutinas que respetar. Por ejemplo, yo me levantaba siempre tarde. Buscaba cualquier cosa para ponerme y salía corriendo cuando Alex me llamaba para ir al colegio. Algunas veces comía algo rápido que encontraba en la heladera o agarraba un pedazo de pan de la mesa y con eso me bastaba para desayunar. La ropa era la misma del día anterior, como siempre. Mi mamá era enfermera, así que una de dos. O estaba trabajando en el hospital o estaba durmiendo porque había trabajado en la noche. Yo me vestía y salía lo más rápido posible. La mesa casi siempre estaba llena y sucia porque mi padre no limpiaba. Yo simplemente me levantaba y salía. Con suerte podía comer algo en la escuela. A decir verdad, la mayoría de las veces era Alex el que me despertaba cuando me llamaba para pasarme a buscar. Yo le hacía una seña desde mi ventana y sabía que tenía unos cuantos minutos para vestirme y salir mientras él se ponía su gorro, su bufanda y no sé cuántas cosas más que le daba su mamá. El camino hacia la escuela era muy divertido. Nos gustaba mucho molestar a Alex tirando piedras en los charcos para salpicarlo con barro. Le daba pánico ensuciarse. En la escuela ya todos sabían que éramos mejores amigos, Alex y yo. Para mí era muy difícil todo. En cambio, para Alex parecía todo fácil. Tuve mucha suerte de tenerlo. Si no hubiera sido por él, seguramente no habría terminado la primaria. La abuela, Alex. Era sábado y estábamos en invierno. Uno de esos inviernos fríos y húmedos, lluviosos. Habíamos planeado la visita a la casa de mi abuela. Se llamaba Marga mi abuela. Era una señora dulce pero recia. Había llegado en un barco desde España siendo apenas una niña durante aquellos años, cuando venían a Argentina personas de todas las partes del mundo buscando un futuro mejor, sin nada más que su fuerza de trabajo. A veces con familia y a veces en plena soledad. Tenía una mirada serena y resignada. Poco a poco sus juegos se habían ido mezclando con la realidad a tal punto que ya no sabía si jugaba que cocinaba o cocinaba de verdad. Casi sin darse cuenta, habían dejado de ser muñecos los bebés que cargaba en sus brazos para convertirse en bebés de carne y hueso que reclamaban su atención. Así finalizaba la infancia de mi abuela. Ya el viernes por la noche, mi mamá dejaba preparada nuestra ropa y un bolsito con cosas que llevábamos para ella. Mi papá se ponía algo nervioso por ir a verla, ya que siempre las despedidas se le hacían difíciles. Mi abuela vivía en otro pueblo, así que nos levantábamos bien tempranito y salíamos. Cuando el sol apenas estaba asomando por entre los árboles y ya nos preparábamos para irnos, vi en la vereda de enfrente sentado a Pino afuera de su casa. Eso sí que era raro. Entré corriendo a mi casa y le pregunté a mi mamá si podíamos invitarlo. Mi madre, que era muy precavida, llamó por teléfono a la mamá de Pino y conversaron un momento. Después me dijo que sí, le habían dado permiso, yo estaba muy feliz. Iba a ser el mejor sábado de mucho tiempo. Lo llamé y Pino vino enseguida. Subimos al auto y nos fuimos. Durante todo el camino estuvimos cantando y jugando. Contamos los árboles del camino. Compramos tortas fritas a unos vendedores y tomamos té del termo que llevaba mi mamá. Fue muy divertido. Pino estaba como loco. A cada rato preguntaba, ¿qué haríamos después? Parecía que nunca hubiera viajado con sus padres. Parecía que no tenía abuela a quien visitar. Y por lo emocionado que se veía, hasta me atrevo a decir que parecía que nunca había tomado té de un termo. Como 2 horas después llegamos. La casa de mi abuela era grande. Estaba algo vieja, pero igual era linda. Tenía muchas plantas que podían verse desde la calle. Nunca voy a olvidar esas puertas altas, dobles y con vidrio, de madera pintada color azul. Un azul tranquilo, decía yo. En el patio había una mesa grande con un mantel de plástico que tenía flores. Al fondo podía verse la cocina que tenía 2 puertas. Una hacia el patio de adelante y la otra al patio de atrás, donde había un horno de barro y una pileta no muy grande para bañarnos, y hacía calor. Siempre me pareció muy extraña la casa de mi abuela. No tenía pasillo. Eso era lo más raro. Las habitaciones eran muy grandes y no tenían ventanas, pero sí tenían puertas altas con vidrios que se abrían. También eran de color azul tranquilo.
Llevé a Pino a recorrer la casa y jugamos un rato. Podía percibirse un olor a comida que salía de la cocina. Mi abuela estaba preparando sus famosos tallarines caseros. Cerca del mediodía nos llamó porque era hora del gran espectáculo. Y es que era una tradición familiar estar presentes al momento de que mi abuela cortaba los fideos. Sus manos eran blancas, regordetas y pecosas. Esparcía un poco de harina sobre la mesa. Después sacaba un bollo de masa y lo estiraba hacia ambos lados con el palo de amasar. Quedaba bien finito y estirado. Entonces lo doblaba meticulosamente hacia adentro. Primero de un lado, después del otro. Cuando ya tenía toda la masa perfectamente enroscada, formando 2 tubos largos, traía su cuchillo grande y comenzaba a cortar el rollo muy rápido. No sé cómo hacía, pero le quedaban todos igualitos. Cuando terminaba de cortar, metía la punta del cuchillo por un costado del rollo y lo levantaba con fuerza. ¡Tan, tan! La magia sucedía cuando a ambos lados del gran cuchillo caían perfectamente cortados los fideos de la abuela. Todo un acontecimiento. Para entonces ya estaba el agua hirviendo en la olla y mi abuela los ponía delicadamente a cocinar. Todos aplaudíamos y ella quedaba rebosante de felicidad. Los ojos de Pino brillaban. Nunca supe si de alegría o de tristeza. Tal vez estaba feliz de compartir este día con mi abuela, mi mamá y mi papá, pero ¿acaso también percibiera todas las cosas que él no compartía con su familia? La abuela, Pino. Una noche mi papá tardó en volver a casa. Era viernes, mi mamá estaba muy triste. Quiso disimular como siempre, pero yo me di cuenta. Había llorado. Mi padre había perdido su trabajo otra vez. Cada vez que pasaba eso comenzaban los problemas, discutían mucho y ella sufría. No volvió a cenar mi papá. Mi mamá había preparado una comida rica, arroz con pollo. Era mi comida preferida y también la de mi padre. Lo hizo para demostrarle que lo apoyaba y que podrían solucionarlo, como tantas otras veces. Pero mi papá no volvió hasta muy tarde. Recuerdo que me senté solo en aquella mesa tan grande. Ella no quiso comer y él no estaba. Esto no era nada nuevo para mí. Muchas veces había cenado solo. Comí el arroz, comí el pollo, tomé el agua y me fui a dormir. Al pasar frente a la puerta de la habitación de mi madre, pude observar que ella lloraba tendida en su cama. Como a las 5 de la madrugada escuché la puerta, gritos y golpe. No sabía qué hacer. Tenía mucho miedo de enojar más a mi papá. La discusión duró como 1 hora. Mi papá gritaba y mi mamá lloraba. Yo no podía escuchar bien de qué hablaban, pero sé que no era nada bueno. Me vestí, me levanté y salí a la vereda. Me quedé sentado afuera unos cuantos minutos, solo. No quería escuchar más el llanto de mi madre, ni los gritos, ni los insultos. Quería escapar, desaparecer. En eso vi movimiento en la casa de enfrente. Mi amigo Alex entraba y salía de su casa llevando cosas al auto. También su mamá y su papá estaban levantados. Por un instante pensé que Alex estaba viviendo el mismo infierno que yo, pero no. Su mamá no lloraba, reía. Su papá no gritaba, cantaba. No era el infierno, era el paraíso. Estaba pensando estas cosas cuando de pronto salió mi mamá y dándome mi campera me dijo: Pino, te invitaron de paseo. Es mejor si vas con ellos. Pero mamá, yo quiero quedarme con vos. No, es mejor si vas. Entonces crucé corriendo la calle y me subí al auto. Ya estaban por salir, era una visita planeada a la casa de la abuela. La abuela de Alex se llamaba Marga. Tenía cara de mala. Al principio me dio un poco de miedo. Después comprobé que era en realidad una señora amable y cariñosa. Durante el camino toda la familia iba proponiendo unos juegos bien extraños. Por ejemplo, contar árboles. ¿Para qué? No sé. Pero yo hice lo mismo que ellos. Había que cantar y canté. Había que tomar té y tomé. Me intrigaba mucho saber qué juego loco vendría después. Era divertido y por unas horas, aunque sea, olvidé lo que pasaba en mi casa. Cuando llegamos, Alex me mostró toda la casa. Tenía muchas plantas, habitaciones grandes y puertas azules. Lo mejor fue la comida. Comimos tallarines caseros y aplaudimos cuando la abuela los cortó con un cuchillo.
Era de verdad una familia muy extraña. Ese sábado fue muy importante en mi vida. Marcó un antes y un después. Por un lado, fue uno de los días más felices que viví. Pude compartir con mi amigo Alex y su familia una hermosa visita. Conocer a la abuela y comer tallarines caseros que podrían ser, con seguridad, los mejores que he comido. Cuando llegué a mi casa, ya era de noche. Entré corriendo, muy emocionado, a contarle todo a mi mamá, pero no lo hice. En vez de eso, me quedé callado cuando vi su cara de tristeza, sentada junto a la mesa de la cocina, sola, los ojos hinchados de llorar y la nariz colorada. Ya no tenía más lágrimas. Creo que ese día se le secaron todas, porque mi padre se había ido para siempre. Y mi mamá ya no volvería a llorar por él nunca más. Por otro lado, fue uno de los días más tristes para mí. Me atrevo a decir que ese día dejé de ser un niño para siempre. Me gusta pensar que hay personas que son barcos y otras que son faros, a veces. Barcos y faros tienen la dicha de encontrarse y dar sentido a sus vidas. Vos, que estás leyendo esta historia, sí, vos, ¿te pusiste a pensar si sos barco o faro? Colección Leo mi Mundo, inspirada en las infancias. cedia.neuquén.edu.ar/centro editor. Fecha de catalogación 2021. Queda hecho el depósito que previene la Ley 11.723. La presente edición del Barco y el Faro fue impresa en la ciudad de Neuquén para el Centro Editor en 2021. El Centro Editor es la editorial del Centro de Documentación e Información Educativa Alicia Pifarré, dependiente del Consejo Provincial de Educación. Nuestro catálogo se compone de obras producidas en Neuquén destinadas a la comunidad educativa. Deseamos que este ejemplar sea de tu agrado. Ahora está en tus oídos.